Hola, mi niña. ¿Qué te gusta que te llame así? He puesto música de fondo para estar en nuestra atmósfera, ¿vale? Así que bueno, he decidido empezar por filosofía básica. Me parece no sé, aparentemente el más liviano. Voy a bajar un poco esto, que si me está molestando a mí, imagino que a ti también. Aunque de liviano a los cojones, esto estará condensado como su puta madre. En fin, vamos allá, ¿vale? ¿Qué es la filosofía? Se trata, como es notorio, de una pregunta difícil. Una de las respuestas más fáciles consistiría en decir que la filosofía es lo que hacen los filósofos, para luego remitirnos a los escritos de Platón, Aristóteles, Descartes, Hume, Kant, Russell, Wittgenstein, ¿es alemán? O por ahí anda, y Sartre, ¿vale? No cose camisas por una letra, entre otros autores famosos. La respuesta, sin embargo, no parece útil para un lector no introducido en la materia que quizá no haya leído nada de esos autores. Pero aún en el caso de que el lector los conociera, no sería fácil lo que tienen en común, si es que todos comparten algunas características importantes. Otra posibilidad sería señalar que la palabra filosofía procede de un término griego que significa amor a la sabiduría. Pero esto es poco preciso e incluso menos útil que afirmar que filosofía es la actividad que desarrollan los filósofos. Así pues, convendrá empezar con algunos comentarios generales sobre la materia. La filosofía es una actividad, un modo de reflexionar sobre ciertas cuestiones. Su aspecto más característico estriba en el empleo de una argumentación lógica. Los filósofos pueden basarse en argumentos propios, inventados por ellos mismos, en la crítica de argumentos ajenos o en ambas cosas a la vez. Por otra parte, también analizan y aclaran conceptos, pero la palabra filosofía se emplea con frecuencia en un sentido mucho más amplio, para referirse a una concepción general del mundo e incluso a distintas formas del misticismo. En esta obra no tendremos en cuenta esos sentidos, ya que mi intención es esclarecer algunas claves del análisis dentro de una tradición de pensamiento que comenzó en la Grecia antigua y ha florecido en el siglo XX, especialmente en Europa, Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda. ¿Qué es lo que han estudiado los filósofos dentro de esta tradición? Por lo general, se han dedicado a examinar creencias que la mayor parte de las personas dan por descontadas, y para ello han abordado los problemas relacionados con lo que, grosso modo, llamamos el sentido de la vida. Problemas relativos a la religión, el bien, el mal, la política, la naturaleza del mundo exterior, la mente, la ciencia, el arte y muchos más. Por ejemplo, la mayor parte de los seres humanos de valores fundamentales, como la prohibición de matar. ¿Por qué es malo matar? ¿Cómo se justifica ese principio? ¿Es malo en toda circunstancia? Y en todo caso, ¿qué queremos decir cuando afirmamos que algo es malo? Pues bien, todas estas son preguntas filosóficas. Es probable que, si sometiéramos nuestras creencias a examen, encontráramos que la mayoría se asientan en cimientos muy firmes. Pero no siempre es así. El estudio de la filosofía no solo nos ayuda a pensar con claridad en nuestros prejuicios, sino también a precisar lo que realmente creemos, porque en el proceso desarrollamos la habilidad para argumentar con coherencia sobre un extenso conjunto de problemas, y esa capacidad es muy útil y comunicable. Y el disco está rayado. Abro paréntesis, hace muy poco vi una historia, vi un vídeo, donde salía una chica poniendo como en un cuadro de lo éticamente correcto y que había una parte, digamos, que para introducirlo en ello y no... Bueno, que depende cómo se pinten las cosas y cómo esté la situación, algo que es inaceptable socialmente, moralmente y éticamente, se puede volver en un principio como aceptable o valorable, y poco a poco esto va pasando como una escala hasta que se tiene instaurado, que es un poco como han instaurado la santa puta mierda de pensamiento wokista. Y vamos allá porque voy a cerrar paréntesis, que me caliento.
La filosofía y su historia. Desde los tiempos de Sócrates han existido muchos filósofos tan grandes como los que acabo de citar en el párrafo anterior. Una obra introductoria a la filosofía podría aproximarse a ella desde el punto de vista histórico, analizando las contribuciones de esos pensadores en orden cronológico. Sin embargo, en esta nos serviremos de una aproximación temática, concentrándonos no tanto en la filosofía como en las cuestiones filosóficas concretas. ¡Que no te pares! ¿Vale? No te pares, que pongo la radio. Concentrándonos no tanto en la historia como en las cuestiones filosóficas concretas. La historia de la filosofía es un asunto fascinante por derecho propio, y muchos de los textos filosóficos clásicos lo son. Al mismo tiempo, grandes obras literarias, ¿no? Los diálogos socráticos de Platón, las meditaciones de Descartes, el tratado sobre el entendimiento humano de David Hume, o Así hablaba Zaratustra de Nietzsche, o Nietzsche. ¿Es Nietzsche? Por citar algunos ejemplos, se consideran textos extraordinarios desde cualquier punto de vista. Pues bien, pese al indudable valor del estudio de la filosofía, mi intención aquí no es tanto explicar al lector lo que han pensado sobre ciertos problemas filosóficos los grandes figuras, como ofrecerle varias herramientas para que él mismo sea capaz de planteárselo. Porque estos problemas, lejos de interesar solo a los filósofos, surgen con toda naturalidad de la propia condición del ser humano, que no necesita haber abierto jamás un libro filosófico para pensar espontáneamente en ellos. Todo estudio filosófico serio debería presentar una mezcla de enfoques históricos y temáticos, porque la ignorancia de los argumentos y los errores de los que han pensado antes que nosotros nos impediría hacer aportaciones sustanciales. Sin el conocimiento de la historia, los filósofos caerían siempre en los mismos errores y no podrían progresar. Son muchos los pensadores que desarrollan sus teorías precisamente analizando los puntos débiles de los predecesores, ¿no? No obstante, en un libro tan breve como el nuestro, resulta imposible hacer justicia a la complejidad de la obra personal de cada filósofo. Por esa razón, el lector va a encontrar al final de cada capítulo una bibliografía capaz de ayudarle a situar en un contexto histórico más amplio todos los problemas que analizamos. ¿Por qué estudiar filosofía? Voy a beber agua antes de seguir porque estoy zapatófono. Un momento. Abro paréntesis. Si te molesta este tono de mierda, me puede poner un comentario. Muchas gracias. Aunque supongo que conforme vayamos leyendo se me quitará el tonito de los cojones que me doy cuenta que estoy teniendo, que parece un tono político, cuando están mintiendo como cabrones, y se irá volviendo un poquito más natural y neutral. También es que llega un momento donde la boca me está... Se me están doliendo hasta los ganglios, ¿sabes? Vamos a ver, un momento. Mucho mejor. Riders on the Storm, manito. Disfruta mientras bebo agua. Otra cosa, el agua que saca gas. A ver, ¿quién me explica por qué pasa esto? Cambio de presión. Bueno, mi niño, vamos para allá. Ay. Yeah, baby. ¿Por qué estudiar filosofía? Con frecuencia se oye que la filosofía tiene poco sentido, porque la mayor parte de los filósofos se dedican a buscar sutilezas sin importancia en el significado. Pues ni pasar de página. En el significado de las palabras sin llegar a ninguna conclusión válida, y que su contribución a la vida social es prácticamente nula. Pues aún así, discute los mismos problemas que interesaron a los antiguos. Según parece, lejos de cambiar las cosas, la filosofía les mantiene donde siempre han estado. Entonces, ¿qué valor tiene estudiar filosofía? Te equivocaste. No. A fin de cuentas, plantearnos las cuestiones fundamentales de la vida podría resultar incluso peligroso, porque siempre cabría la posibilidad de no actuar, es decir,
de que el mucho cuestionarnos las cosas acabara por paralizarnos. No me suena de nada esto. En efecto, la caricatura del filósofo lo presenta como un individuo capaz de pensar con brillantez en cosas abstractas, sentado en su cómodo sillón de uno de los salones de Oxford o Cambridge, fumándose un porrito, pero incapaz de enfrentarse a los problemas prácticos de la vida. Una persona que puede explicar los pasajes más complejos de la filosofía de Hegel, pero que no sabría arreglárselas para hervir un huevo. La vida a examen. Una de las razones de mayor peso para dedicarse al estudio de la filosofía es su capacidad para ocuparse de cuestiones fundamentales que afectan al sentido de la existencia. Todos nos planteamos alguna vez problemas filosóficos y fundamentales. ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Hay pruebas de la existencia de Dios? ¿Tiene alguna finalidad la vida? ¿La humana? ¿En qué se distingue el bien del mal? ¿Se puede justificar la transgresión de las leyes? ¿La vida es algo más que un sueño? ¿Se distingue en algo la mente del cuerpo? ¿Somos solo seres físicos? ¿Cómo progresa la ciencia? ¿Qué es el arte? La mayor parte de los estudiosos de la filosofía están convencidos de que el examen de esos problemas nos concierne a todos. Y alguno llega incluso a decir que una vida que no se examina no merece la pena. Llevar una existencia rutinaria en la que ni siquiera se analizan los principios que la sostienen sería algo así como conducir un coche que nunca ha estado en un taller, ¿no? Justificando nuestra confianza en los frenos, el motor, la dirección, el hecho de que hasta ahora ha funcionado bien y sin embargo podemos estar completamente equivocados porque los frenos podrían fallarnos, ¿no? De igual modo, estos principios que sustentan nuestra vida, que parecen totalmente seguros, pueden no serlo tanto examinados de cerca. Aún en el caso de que no albergáramos la menor duda sobre los conceptos que sostienen nuestra vida, acabaríamos empobreciendo la fuerza de no hacer uso de la capacidad de pensar. Muchos hallarán demasiado duro o demasiado perturbador formularse estas preguntas fundamentales y se encontrarán felices y a gusto con sus prejuicios, pero otros sentirán un fuerte impulso que los obligará a plantearse varias preguntas inquietantes de carácter filosófico. Estoy pasando ya a la mujer esta que hacía un programa en La Sexta o Callejeros, ¿no te acuerdas? La tía esta que decía, nos acercamos ante uno de los pasajes de la vida en España más peligrosa. Es una persona fundamentalmente basada en la... ¿No te acuerdas? Esta tía que hablaba muy así, Callejeros creo que era, o... bueno, no sé. Y Gala, el señor Gala. Es que lo vi en una entrevista así del Perro Verde y me gustó mucho y me recuerda a él hablando, diciendo, si me preguntas qué le diría a un ser humano, qué es lo más importante de esta vida, yo le diría que se fuera a la playa. Pero en verdad, salir de este laberinto en el que nos han metido, viviendo una vida que no es la nuestra. Bueno, pues voy a intentar relatarlo así, que es como me está saliendo, más que como político. Mejor. Aprender a pensar. Otra de las razones que temón. Otra de las vamos el TDA, vamos juntos para allá. Otra de las razones que justificaban el estudio de la filosofía es que nos enseña a pensar con mayor claridad en un amplio conjunto de problemas. Los métodos del pensamiento filosófico resultan útiles en muchas situaciones, porque el análisis de los argumentos en pro o en contra de una determinada posición se puede aplicar a cualquier orden de la vida. Muchos estudiosos de la filosofía aplican sus capacidades a oficios tan distintos como la abogacía, la informática, la asesoría de dirección de empresas, la administración del Estado, el periodismo... Vamos, de todo. En que la claridad de pensamiento supone una enorme ventaja. También en las artes, que aprovechan los filósofos sus intuiciones como la naturaleza humana, por eso muchos han alcanzado el éxito como novelistas, poetas, críticos, dramaturgos o directores de cine, incluso cantautores, aunque no lo ponga. Placer. Qué rico, queda aún una justificación para el estudio de la filosofía. Y es que para muchas personas puede resultar una actividad placentera.
Aunque debemos añadir enseguida que aquí el peligro estriba en reducir la actividad filosófica a algo parecido a la solución de un crucigrama. Ciertas actitudes filosóficas antes de determinados temas parecen más bien obsesiones del filósofo con la solución como un fin en sí misma, de oscuros rompecabezas lógicos, para publicarla después en revistas esotéricas. En el extremo opuesto encontramos esos filósofos que trabajan en su universidad y siempre están preocupados por su negocio, siempre pendientes de publicar trabajos, con frecuencia mediocre, que le permita promocionarse y progresar, puesto que el número de publicaciones es un factor determinante para ascender de categoría. En cualquier caso, el placer consiste en ver su nombre impreso y en disfrutar del sueldo, el prestigio que acompaña a la promoción. Por suerte, la mayor parte de la filosofía se mantiene por encima de ese nivel, supongo, ¿no? ¿Es difícil la filosofía? Con frecuencia se dice que la filosofía es difícil, pero podemos eludir alguna de las muchas dificultades. En primer lugar, es cierto que la filosofía de los problemas que abordan los filósofos profesionales requieren un grado de abstracción, pero lo mismo podríamos decir de cualquier tarea intelectual. En este sentido, la filosofía no difiere de la física, la crítica literaria, la informática, geología, matemática o historia. En estas otras materias de estudio, la evidente dificultad de hacer alguna aportación original no debería servir de excusa para negar a la gente corriente la posibilidad de conocer sus avances o de aprender sus métodos básicos. Pero existe aún otra dificultad inherente a la filosofía que puede evitarse. Los filósofos no son siempre buenos escritores. Por el contrario, abunda una comunicación extremadamente pobre de sus ideas. A veces porque solo les interesa llegar a un público minoritario de especialistas, otras porque emplean una jerga innecesariamente complicada que confunde a los no iniciados. Los términos especializados sirven para no tener que explicar un concepto concreto cada vez que éste aparece. Pero entre los filósofos profesionales encontramos una desafortunada tendencia a emplear estos términos para sí mismos. Y no hace falta quien prefiere las frases en latín, aunque existan equivalentes en perfecto español. Un párrafo repleto de palabras poco comunes o incluso de términos conocidos para empleados de forma extraña para el lector puede intimidar a este último, ¿no? Algunos filósofos hablan y escriben como si emplearan una lengua de su propia invención. El resultado de la filosofía parece mucho más difícil de lo que en realidad es. En este libro intentaremos evitar las jergas innecesarias y explicar los términos poco conocidos, como la intención de ofrecer al lector el vocabulario filosófico básico que necesita para comprender algunos de los textos más difíciles que aparecen en la bibliografía, al final de cada capítulo. Yo voy a volver a beber agua, estoy por pillar la IPA y estoy flipando, quiero decir. Esto es la introducción, ¿no? Me está costando, no sé, ¿cómo te diría? Asumir la introducción en sí, interiorizarla. Sí que veo que se puede ir entendiendo, pero claro, cuando pasemos a la materia, bueno, yo voy a flipar. Tú como eres un 16 RAM, pues todo bien. Voy para allá, ¿eh? ¿Por dónde iba? Los límites de la filosofía. Algunos estudiantes esperan de la filosofía cosas poco razonables, como por ejemplo que les proporcione un cuadro completo y detallado de la difícil situación en el mundo de los seres humanos. Creen que puede descubrirles el sentido de la vida y explicarles todos los acontecimientos de nuestra complicada existencia. Si bien es cierto que el estudio de la filosofía arroja otra luz sobre un cuadro completo... Espera, que me ha pasado una cosa que me pasaba antiguamente en el colegio, que es que me salto por mis huevos morenos una línea, ¿no? Si bien es cierto que el estudio de la filosofía arroja otra luz sobre los problemas fundamentales de la vida, nunca puede brindar un cuadro completo. En el caso de que tal cosa existiera. El estudio filosófico no constituye una alternativa al estudio del arte, la literatura, la historia, psicología, antropología, sociología, política y la ciencia. ¿Por qué?
habré estudiado. Estas materias se ocupan de distintos aspectos de la vida y para los que lo ofrecen tantas otras perspectivas, hay facetas de la vida en la que el análisis filosófico fracasa. Y quizá ocurra lo mismo con cualquier otro tipo de análisis, así pues, no hay que esperar demasiado de la filosofía. ¿Cómo leer este libro? Ya he subrayado que la filosofía es una actividad. Por tanto, no habrá que leer este libro de modo pasivo. Siempre sería posible aprender de memoria los argumentos que aquí aparecen, pero solo con eso no aprenderíamos a filosofar. Aunque tú y yo de eso vamos sobrados. Sencillamente nos aportaría el conocimiento algunos argumentos básicos que han empleado los filósofos. El lector ideal de este libro será aquel que lo lea con capacidad crítica, cuestionándose constantemente los argumentos y pensando en sus contrarios. Este libro no pretende sustituir al pensamiento, sino estimularlo. Quien lo lea con sentido crítico encontrará sin duda aspectos que no pueda compartir. Pero en ese proceso aprenderá a ver con mayor claridad sus propias ideas. Aunque he intentado hacer accesibles todos los capítulos, todos los capítulos, es que acababa capítulo-los, entonces claro, a cualquier persona que nunca haya estudiado esta materia. Algunos presentan mayor dificultad que otros, la mayoría de los lectores habrá planteado alguna vez la cuestión de la existencia de Dios y habrá considerado los argumentos de uno y otro lado. Por eso espero que resulte relativamente fácil seguir este capítulo. Por otra parte, pocos habrán sido los no versados en filosofía que hayan pensado por su cuenta y con profundidad en los temas que abordo en los capítulos dedicados al mundo exterior. La mente y los apartados más abstractos sobre el bien y el mal. Estos especialmente dedicados a la mente llevan más tiempo. Recomiendo al lector que empiece ojeando los capítulos para volver luego sobre aquellos aspectos concretos que hayan despertado su interés, en vez de proceder fatigosamente de un párrafo a otro con el riesgo de empantanarse en los detalles sin extraer una idea general de la relación entre los distintos argumentos. Vas a acabar hasta la polla de mí, como lo leo así, pero bueno. Dando vueltas, hablando al 0,5, ya sabes, ¿no? Vale. Existe un tema obvio de este libro, puede haber incluido, pero el lector no encontrará en sus páginas. Me refiero a la lógica, ¿no? He desistido porque me parece imposible ofrecer una exposición satisfactoria de un aspecto tan técnico en un libro de este estilo y extensión. Vale, otras lecturas me la voy a saltar. Sí, porque son libros, ¿eh? Vale. Capítulo primero. ¿Vamos para allá o qué? Bueno, le voy a mandar esto a tu amiga y a la Yaiza y que lo vaya subiendo. Y ahora te meto el capítulo primero. Esta es la intro. Te quiero mucho, Rey. Besito. Ok. Capítulo primero. Dios. ¿Existe Dios? Se trata de una pregunta fundamental que seguramente todos nos hemos formulado alguna vez en la vida. De la respuesta que nos demos dependerá en gran parte no solo nuestra conducta, sino nuestro modo de entender e interpretar el mundo y nuestras expectativas de futuro. Si hay un Dios, la existencia humana tendrá una finalidad y será lícito esperar la vida eterna. Si no es así, debemos encontrarle a la vida el sentido que nos viene dando desde fuera. Y entonces probablemente la muerte representará el final de todo. Siempre que los filósofos se interesan por la religión, examinan los diferentes argumentos que se han esgrimido a favor y en contra de la existencia de Dios. Sopesan las pruebas, observan la estructura y las consecuencias de la argumentación. Por otro lado, examinan ciertos conceptos como la fe, creencias, para descifrar qué quieren decir los seres humanos cuando hablan de Dios. El punto de partida más común de la filosofía, en la filosofía de la religión, es una doctrina general sobre la naturaleza de Dios. Se conoce por teísmo. Dentro de esta concepción se cree en la existencia de un Dios, él o ella, omnipotente, es decir, capaz de hacerlo todo, omnisciente, capaz de saberlo todo, y sumamente bondadoso.
Así lo afirman la mayoría de los cristianos, los judíos y los musulmanes. Aquí nos centraremos en la concepción cristiana, aunque la mayor parte de los argumentos podrían aplicarse a las otras religiones teístas, y algunos valdrán para cualquier religión. ¿Pero existe de verdad ese Dios que describen los teístas? ¿Podemos probar su existencia? De los muchos argumentos que lo pretenden, veremos los más importantes en este capítulo. El argumento finalista. Primero argentino y segundo Francia. Uno de los argumentos, por cierto, la final del Mundial, loco. Argentina-España, tengo el corazón partido como Alejandro Sanz, ¿eh? O sea, estoy que quiero que gane uno y el otro, no sé. He gritado con más ímpetu los goles de Argentina que los de España. Así vamos. Es que tampoco me siento orgulloso ni de los españoles, ni de España, ni de tal, pero bueno, ya es lo que hablamos alguna vez, ¿no? De si no hay amor a una bandera, a una camiseta, a un tal, ¿por qué coño ibas a poner en juego tu integridad física, emocional y tu vida por una causa en la que no crees? Ni siquiera eres capaz de decir que la quieres en público, o sea, me parece una maravilla de ingeniería social que han hecho, pero bueno. Entiendo que aquí en Barcelona y en Cataluña es más complicado, ¿no? Vale, uno de los argumentos más utilizados para probar la existencia de Dios es el llamado finalista o teleológico, del griego telos, que significa finalidad. Según esto, cuando miramos el mundo que nos rodea, no podemos dejar de percibir todo lo que se adapta a la función que cumple. Es decir, que todo se comporta como si hubiera sido proyectado con una finalidad, lo cual demostraría la existencia de un creador. Cuando observamos, por ejemplo, el ojo humano, vemos que sus piezas diminutas se encajan entre sí para adaptarse inteligentemente a la función que le ha sido asignada a la vista. Partidarios del argumento finalista como William Paley sostienen que la complejidad y la eficacia de los objetos naturales como los humanos son pruebas de que Dios lo ha creado. ¿Cómo si no podrían haber llegado a ser lo que son? Si la presencia de un reloj nos habla de la existencia de un relojero, el ojo humano nos hablará de la existencia como una especie de relojero divino. O sea, por lo que entiendo es como una serie de causa-efecto, ¿no? Esto es como si Dios hubiera dejado su marca de fábrica en todos los objetos que ha fabricado. Este argumento va del efecto a la causa, efectivamente. Es decir, al contemplar el efecto, el reloj o el ojo, y examinarlo de cerca, intentamos averiguar qué lo ha causado. El relojero humano, el relojero divino, y se fundamenta en la idea que un objeto proyectado, un reloj, es en cierta forma muy parecido a un objeto natural, el ojo. La argumentación que se basa en la semejanza de dos cosas se llama analogía y parte del siguiente principio: si dos cosas se parecen mucho en ciertos aspectos, serán también semejantes en otros. Aquellos que aceptan el argumento finalista dicen que basta con observar el mundo que nos rodea, especialmente la naturaleza, un árbol, un acantilado, un animal, una estrella, para percibir la existencia de Dios, puesto que tales cosas requieren un ingenio infinitamente mayor que el del reloj. El artesano divino ha de ser mucho más inteligente que el humano. En efecto, ha de ser tan poderoso y tan sabio como el Dios tradicionalmente defendido por teístas. Sin embargo, existencias críticas de mucho peso contra el argumento finalista, entre las que sobresalen las del filósofo Hume, en su obra póstuma, Diálogos sobre la religión natural, y en la parte 11 de su tratado sobre el entendimiento humano, critica el argumento finalista. La debilidad de la analogía. Una de las objeciones al argumento que acabamos de exponer se basa en la debilidad de la analogía, que da por supuesto un parecido significativo entre objetos naturales y los objetos diseñados. Por seguir con el ejemplo anterior, no es evidente que exista una semejanza en ningún aspecto importante entre el ojo humano y el reloj. Los argumentos basados en la analogía requieren que el parecido entre los objetos sea muy evidente, porque en caso contrario la conclusión correspondiente presentará la misma debilidad. Aunque bueno, claro, sí, porque hacemos esa analogía, ¿no? Pero si hablamos de ojos, sí que encontraríamos esa misma semejanza. Pero bueno, así por ejemplo,
un reloj de pulsera y un reloj de bolsillo se parecen lo suficiente para deducir que ambos han sido fabricados por un relojero. Pero la semejanza entre un reloj y el ojo son dos cosas complejas y eficaces en el cumplimiento de su función. Soy una bestia, el Anticipator. Es poco precisa. Por tanto, las conclusiones basadas en esta analogía lo serán también. ¿Qué está sonando? La evolución. La existencia de un relojero divino no es la única explicación posible de la excelente adaptación de los animales y las plantas a su función. La teoría de la evolución, a través de la selección natural, Charles Darwin, en El origen de las especies, ofrece una explicación alternativa y ampliamente aceptada del fenómeno. Darwin demostró que a través de un proceso de supervivencia de los mejores adaptados, los animales... Hijo de la gran puta. ¡Hijo de puta! ¡Muere! Acabo de matarte en tu nombre. Esto va para el Tony. A un mosquito. A mosquito, my libido. Bueno. Ok. Por seguir con el ejemplo anterior, no es evidente que exista una semejanza en ningún aspecto importante en el ojo humano y tal. Y el reloj, ¿no? Son dos cosas complejas y eficaces en el cumplimiento de su función. Es poco precisa. Por tanto, las conclusiones también lo serán. Estábamos en la evolución. No sé por qué coño se ha pasado al anterior. Ah, sí, por matar al mosquito. Estamos en la evolución de Darwin. Vale, no prueba en absoluto la inexistencia de Dios, hasta el punto en que muchos cristianos reconocen la excelencia de su explicación para entender cómo llegaron a ser lo que son los animales y las plantas. Les basta con pensar que el propio mecanismo evolutivo es la creación divina. No obstante, la teoría de Darwin consiguió restar fuerza al argumento finalista, desde el momento en que fue capaz de explicar los mismos efectos sin mencionar a ningún dios como causa. La presencia de una teoría de mecanismo de la adaptación biológica invalida el argumento finalista como prueba concluyente de la existencia de Dios. Es decir, por lo que entiendo yo, ¿no? El argumento finalista se desmiente si crees y te parece lógica, entendible y asumible y real el origen de las especies de Darwin, ¿no? Aquí yo creo que vamos a estar los dos de acuerdo. Limitaciones de la conclusión. Si pese a las críticas que acabamos de exponer el lector encuentra convincente el argumento finalista, tendrá que reconocer que no basta para probar la existencia de un Dios único, omnisciente, omnipotente y absolutamente bueno, como se desprende de un examen más atento de la cuestión. En primer lugar, el argumento es incapaz de justificar el monoteísmo, es decir, la existencia de un Dios, aún aceptando que el mundo entero, con todo lo que contiene, muestra las claras pruebas de una finalidad. No hay razones para creer que haya sido concebido por un dios. ¿Por qué no habrán podido concebirlo varios dioses menores trabajando en equipo? A fin de cuentas, las construcciones humanas de mayor volumen y complejidad, los rascacielos, pirámides, cohetes espaciales, se construyeron gracias al trabajo en equipo. De modo que si condujéramos esta analogía hasta su conclusión lógica, deberíamos creer que el mundo ha sido concebido por un grupo de dioses que trabajan juntos. En segundo lugar, tampoco sirve de apoyo a la idea de que el arquitecto o arquitectos sea necesariamente todopoderoso. Sería igualmente posible defender que el universo fue el resultado de varios proyectos fallidos. Por ejemplo, el ojo humano tiende a padecer miopía, a desarrollar cataratas. La obra de un dios omnipotente debería dar un mundo perfecto, ¿no? A partir de estas observaciones podríamos llegar a la conclusión de que el arquitecto del universo no es un dios todopoderoso. Bueno, aquí te hago yo otra analogía. El arquitecto diseña, pero construye el albañil. Y el albañil no es perfecto. El albañil es un chapuzas, ¿vale? Entonces, es posible que el arquitecto muriera poco después de crear el universo, dejándolo a merced de sí mismo, o que lo construyeran moros. El argumento finalista proporciona las mismas pruebas para estas conclusiones que para la existencia del Dios que defienden los teístas. Hablando de construcciones, justo enfrente, me están construyendo 2 pisos por un lado y 3 por otro, tete. Se la están sacando. Pero no me afecta tanto como el que construyeron aquí al lado, la verdad. Bueno, el argumento finalista proporciona las mismas pruebas para estas conclusiones que para la existencia de Dios.
defiende a los teístas. Así pues, no basta por sí solo para confirmar la existencia de su Dios por encima de cualquier otro, o de cualquiera otros. Cualesquiera, otros. Ok, cualesquiera, no es cualquiera, hablando en plural. Qué raro, ¿no? Cualesquiera. No sé. Finalmente, y pasando a la cuestión de la omnisciencia, ¿qué era omnisciencia? Era... Bueno, ahora lo miro. Era conciencia, ¿no? Y la bondad suprema del arquitecto. No son pocos los que, viendo la abundancia del mal en el mundo, piensan todo lo contrario. Ese mal procede tanto de la crueldad del ser humano, de su capacidad para el asesinato o la tortura, como de los sufrimientos que causan las enfermedades, desastres naturales. Sí, como aduce el argumento finalista, basta con mirar a nuestro alrededor para contemplar la obra de Dios. Parece difícil aceptar que lo que vemos procede de un creador bondadoso. Yo creo que aquí, con lo de bondadoso, se lo han patinado. Un Dios que todo lo sabe, tendría que conocer la existencia del mal en el mundo. Pero si todos fueran buenos, esto te lo digo yo, abro paréntesis, es como que tiene que haber tontos para que se destaque el inteligente. Pues tiene que haber malos para darnos cuenta de lo que causa esa maldad en las personas, en el mundo, y desarrollar esa conciencia, ¿no? Con lo cual, el Dios, aunque sea sumamente bueno, si lo tenemos en cuenta eso mismo, que tiene que haber tontos para que haya listos, que tiene que haber mal para que haya bien, porque si todo fuera bueno y todos fueran, no sé, si todos fueran súper buenos, súper buenas personas, súper tal, no serían humanos, tío. O sea, no me jodas. El humano precisamente se caracteriza por tener ansias de poder, por ser un ser corrupto, como el genio de Charly García y su petaca. No sé si has visto ese vídeo. De este análisis se desprende que el argumento finalista nos proporciona como mucho una conclusión muy limitada. El hecho de que el mundo ha sido concebido por algo o por alguien. Más allá no se puede ir sin traicionar lo que cabe deducir lógicamente. Ok, nos vamos a quedar aquí hoy, ¿vale? Y mañana sigo. Y seguiremos con el principio antropónico. Que no es lo mismo que hidropónico. Aunque seguro que en la etimología de la palabra tiene que ver la mitad de la palabra. Así que... ponía. Yo también la ponía, tete. Mucho que no follo. Bueno, guapo, te quiero. Ay, menos mal, me ha dado un chungazo. O sea que no se estaba grabando. Besito. Hola, hermano. Me acaban de hacer una broma que estoy atacado. ¿Sabes las aplicaciones estas que te llaman y que tienen una voz ya grabada? Bueno, pues el tema de la llamada era broma para tu amigo el músico. Entonces, claro, justo ayer estaba yo tocando hasta las tantas y me lo he comido con patatas. Yo estoy rayado, digo, ¿quién cojones ha conseguido mi número? Digo, ¿tú cojones eres? En la llamada llega un momento que dice, es que encima toca usted fatal. Y yo ya calentándome, digo, ven y me lo dice. Dice, bueno, que tenga un buen día, digo, que le follen. Yo ahí rayadísimo. Ayer estuve escuchando las grabaciones que mandé y qué suplicio. Voy a intentar que hoy sea más ameno, no sé, leerlo con más naturalidad, no lo sé. No sé, entre la polla en la boca que tengo y la neurona bailando claque, pues ahí vamos, lo intentaré, ¿vale? Ok, el principio antropónico. Antrópico, no antropónico, Me voy a la hidroponía. Ok. A pesar de la convincente argumentación contra el argumento finalista, algunos pensadores actuales han tratado de defender una versión conocida como principio antrópico. Según esto, la posibilidad de que el universo se permitiera la supervivencia, el desarrollo de los seres humanos era tan remota que este hecho solo se puede explicar por la existencia de un arquitecto divino. Es decir, la prueba de la existencia de Dios estaría en la propia evolución y supervivencia de los seres humanos. Dios tuvo que ejercer un control sobre las condiciones físicas del universo
perfeccionándolo hasta hacer posible la evolución de esta forma concreta de vida. Esta concepción se basa en el conocimiento que proporciona la investigación científica sobre las limitadas posibilidades de partida del universo, que bien podría no haber desarrollado vida de ningún tipo. Crítica al principio antrópico. La objeción de la lotería. Con todo, cabe formular una fuerte objeción al argumento del principio antrópico. Imaginemos que hemos comprado 1/10 de la Lotería Nacional. Es probable que se hayan emitido varios millones de números, de los que solo puede ganar uno. Entonces, desde el punto de vista estadístico, no hay muchas posibilidades de que resulte premiado el nuestro. Sin embargo, puede ocurrir. Si así fuera, solo quedaría demostrado que hemos tenido mucha suerte, pero no podríamos deducir de ello que entre todos los millones de décimos perdedores, solo el nuestro ha sido elegido, y que el resultado es algo más que una selección de azar. Si fuéramos supersticiosos, podríamos interpretar 1000 formas nuestra suerte, pero lo cierto es que las cosas estadísticamente poco probables pueden ocurrir. El hecho de los defensores del principio antrópico reside en dar por supuesto que cuando ocurre algo poco probable debe existir una explicación más verosímil. Joder, pero ¿por qué me dan bostezos, tío? Que surge espontáneamente, nuestra presencia en esta zona del universo podría explicarse sin recurrir a causas sobrenaturales. No debería sorprendernos que hayamos aparecido en un universo cuyas condiciones eran propicias para que surgieran seres como nosotros, dado que no había muchas posibilidades de que apareciéramos en otros lugares. Es decir, nuestra presencia en el mundo no puede tomarse por una prueba del plan divino. Y ello es así hasta el punto de que el principio antrópico se muestra vulnerable a las críticas de las versiones tradicionales del argumento finalista que hemos visto arriba. El argumento de la causa primera. El argumento finalista y su versión del principio antrópico se basan en la observación directa del mundo, es decir, en lo que los filósofos denominan argumentos empíricos. Por el contrario, el argumento de la causa primera, conocido también como argumento cosmológico, depende no de los hechos concretos del universo, sino del hecho empírico de su existencia. El argumento de la causa primera establece que absolutamente todo tiene una causa anterior, es decir, que nada puede existir sin que algo lo haya causado. Puesto que sabemos que el universo existe, podemos creer que ha sido posible por una serie de causas y efectos. De modo que siguiendo esa serie siempre hacia atrás, podríamos encontrar la causa original, la auténtica causa primera, que según el argumento que nos ocupa no sería otra que Dios. También en este caso, como en el del argumento finalista, abundan las críticas. Crítica al argumento de la causa primera. La contradicción interna. El argumento de la causa primera parte, de que toda cosa concreta tiene su causa en otra, luego se contradice diciendo que Dios es la primera causa de todo. Argumenta al mismo tiempo que no puede haber una causa incausada y luego afirma que Dios lo es. Nos vemos entonces obligados a preguntar, ¿qué es lo que causó a Dios? Los convencidos, joder. Los convencidos del argumento de la causa primera podrían aducir que lo que ellos dicen no es que todo tenga una causa, sino que todo excepto Dios tiene una causa. Sin embargo, no mejoraría la situación, porque si la serie tiene causas y efectos, debe acabar en algo, ¿por qué ha de terminar necesariamente en Dios? ¿Por qué no podemos detenernos en un momento anterior de la regresión? Por ejemplo, en la aparición del universo. No es una prueba. Esto es otra crítica al argumento de la causa primera, que no es una prueba. El argumento de la causa primera afirma que las causas y efectos no pueden ir siempre hacia atrás en una regresión infinita, como si fuera una serie que nunca acaba. Por tanto, debe haber una causa primera que haya generado todas las demás. ¿Es esto así? Si empleáramos un argumento semejante para el futuro, deberíamos suponer que existe un efecto final que no sea la causa de nada más. Ahora bien, aunque sea difícil imaginarlo, parece verosímil pensar en una serie de causas y efectos que lleguen hasta el infinito. De igual modo que podemos añadir siempre un número al número más alto, sin que por ello exista un número final y definitivo. Si es posible obtener series infinitas, ¿por qué no podrán retrocederse las causas y los efectos hasta el infinito? Por último, limitaciones de la conclusión. Es la última crítica al argumento de la causa primera.
Aun cuando pudiéramos contestar a esas dos críticas, no habrá posibilidad de probar que la causa primera sea el Dios que describen los teístas. Como en el caso del argumento finalista, la conclusión presenta serias limitaciones. En primer lugar, es cierto que la causa primera tuvo que ser muy poderosa para crear y poner en marcha la serie de causas y efectos que hicieron posible el universo tal y como lo conocemos. Por tanto, se justifica hasta cierto punto la existencia de un Dios muy poderoso, cuando no omnipotente. Pero el argumento no permite pensar en un Dios que sea además conocedor de todo, sumamente bueno, porque la causa primera no necesita ninguno de esos atributos. Y también aquí, como en el argumento finalista, sus defensores tendrían que enfrentarse a un problema sin resolver. ¿Cómo es posible que un Dios omnipotente, omnisciente y sumamente bueno tolere la abundancia del mal en el mundo? El argumento ontológico, que no oncológico. El argumento ontológico se distingue de los dos anteriores en que no emplea ninguna prueba para justificar la existencia de Dios. El argumento finalista, como ya hemos visto, depende de la prueba de la naturaleza del mundo y de los objetos y organismos que contiene. El argumento de la causa primera necesita menos pruebas porque se basa solo en la observación de que existe algo cuando podría no haber existido nada. El argumento ontológico, sin embargo, intenta demostrar que la existencia de Dios se deduce de la definición de la divinidad como ser supremo, puesto que se trata de una condición extraída con prioridad a la experiencia. Se conoce como argumento a priori. Según el argumento ontológico, Dios se define como el ser más perfecto imaginable, o según su formulación más célebre debida a San Anselmo, siglo XI, como ese ser, del que no se puede concebir nada superior. Uno de los aspectos de la perfección o grandeza es la existencia. Un ser perfecto no podría serlo si no existiera. En consecuencia, se supone que de la propia definición de Dios se deduce que él o ella existe necesariamente, de igual modo que la definición de un triángulo se deduce que la suma de sus ángulos internos será de 180 grados. El argumento empleado por algunos filósofos, entre ellos René Descartes, en la quinta de sus meditaciones, nos ha servido para convencer a muchos de la existencia de Dios, pero no resulta fácil captar con precisión qué es lo que falla en él. Críticas al argumento ontológico. Consecuencias absurdas. Una de las críticas más comunes al argumento ontológico es que nos permitiría definir la existencia de cualquier cosa. Por ejemplo, podemos imaginar una isla perfecta con una playa perfecta, una fauna y flora salvajes perfectas, etc. Pero eso no nos permite deducir que semejante isla exista verdaderamente en algún lugar. Sigo, que me estaba quedando sin batería, ¿vale? Así pues, dado que el argumento ontológico justifica una conclusión tan descabellada, debe considerarse fallido, bien porque su estructura sea inadecuada, bien porque todas o alguna de sus premisas sean falsas, pues de otro modo no podría dar lugar a esas consecuencias tan absurdas. Un defensor del argumento ontológico podría replicar que, aunque sea absurdo pensar que existe la isla perfecta que imaginamos, no lo es deducir la existencia de Dios de su propia definición, ya que las islas perfectas o los coches perfectos, días perfectos, son ejemplos perfectos de tipos concretos de cosas, mientras que Dios es un caso especial. No se trata del ejemplo perfecto de una cosa concreta, sino de la más perfecta de todas las cosas. No obstante, aunque aceptáramos ese ejemplo inverosímil, existe alguna otra crítica al argumento ontológico que sus defensores deben afrontar. Se trata de la crítica formulada por Emmanuel Kant. La existencia no es una propiedad. Esta es otra crítica al argumento ontológico. Podemos definir a un soltero como un hombre que no se ha casado, porque no estar casado es la propiedad definitoria esencial del soltero. Ahora bien, si dijéramos, existen los solteros, no estaríamos diciendo nada de sus propiedades. El hecho de existir no es lo mismo que la propiedad de no estar casado, pues para que alguien no esté casado debe existir primero, aunque el concepto de soltero vale igual, existan o no los solteros. Si aplicáramos este pensamiento del argumento ontológico, verías que su error estriba en tratar la existencia de Dios como si fuera ni más ni menos que una propiedad entre otras, tales como la omnisciencia o omnipotencia. Sin embargo, Dios no podría ser lo uno o lo otro si no existiera,
de modo que al dar una definición de Dios estamos asumiendo su existencia. Añadir la existencia a la lista de propiedades esenciales de un ser perfecto es tratar la existencia como una propiedad y no como la condición previa de algo que tiene propiedades. Pero, ¿qué decir de un ser ficticio como el unicornio? Sin duda podemos hablar de sus propiedades y decir que tiene un cuerno o 4 patas, sin necesidad de que exista. La respuesta sería que una frase como los unicornios tienen un solo cuerno significa en realidad, si los unicornios existieran, tendrían un solo cuerno. En otras palabras, el unicornio tiene un solo cuerno es la afirmación hipotética y el hecho de que no exista un animal semejante no desmiente que la existencia no es una propiedad. El mal. Aunque aceptáramos el argumento ontológico, quedaría aún la prueba de que al menos un aspecto de su conclusión es falso. La presencia del mal en el mundo se opone a la idea de un Dios sumamente bondadoso. Volveremos sobre las posibles respuestas a este problema en la parte dedicada al problema del mal. Conocimiento, prueba y existencia de Dios. Los argumentos a favor de la existencia de Dios, que hemos considerado hasta aquí, se presentan como pruebas, es decir, se supone que aportan un conocimiento sobre la existencia de Dios. En este contexto, el conocimiento puede definirse como una especie de verdad o creencia justificada. Si fuéramos capaces de tener el conocimiento de que Dios existe, su existencia sería segura. Pero la existencia de Dios debe justificarse, lo que implica basarla en una prueba adecuada. Todos tenemos creencias ciertas que, sin embargo, no pueden justificarse. Por ejemplo, puedo creer que es jueves por haberlo leído hoy en el periódico, cuando en realidad he leído un diario con fecha atrasada, que salió precisamente un jueves. Aunque esté convencido de que hoy es jueves, y lo sea, no he adquirido ese conocimiento de una fuente fiable. Así pues, mi conocimiento es erróneo, aunque yo crea lo contrario. Todos los argumentos sobre la existencia de Dios que acabamos de ver están expuestos en un gran número de críticas. El lector decidirá si le parecen o no adecuados. Naturalmente, tales objeciones deberían despertar en él ciertas dudas sobre su condición de pruebas de la existencia divina. Ahora bien, ¿tenemos algún conocimiento, en tanto que prueba y creencia justificada de que Dios no existe? Dicho de otro modo, ¿existen argumentos que puedan probar de forma concluyente la inexistencia del Dios de los teístas? Hay sin duda un argumento de peso contra la existencia de un Dios benévolo, que ya he mencionado a propósito de las críticas a los dos anteriores argumentos, tres anteriores argumentos, finalista, ontológico y causa primera. Se trata del llamado problema del mal. El problema del mal. Nadie puede negar seriamente la existencia del mal en el mundo. Bastaría con pensar en el holocausto judío, en las matanzas de Pol Pot, en Camboya o en la extensión de la práctica de la tortura. Todos ellos ejemplos de crueldad o mal moral, en los que por una u otra razón unos seres humanos han infligido intensos sufrimientos a otros. Infligido, no infligido. Tampoco falta la crueldad contra los animales. Pero existe aún otra manifestación del mal que calificamos de natural o metafísico. Los terremotos, las enfermedades, la hambruna, constituyen algunos ejemplos. El mal natural tiene causas naturales, aunque éstas pueden agravarse por la incompetencia o indiferencia de los hombres. Quizá la palabra mal no resulta la más apropiada para definir estos fenómenos naturales que tanto sufrimiento causan al ser humano, porque el término suele emplearse para designar una crueldad deliberada. Con todo, ya sea lo que denominemos mal natural, ya sea que elijamos otro nombre, lo cierto es que no podemos soslayar la existencia de la enfermedad y los desastres naturales. Cuando se trata de creer o no en un Dios benévolo, ¿se puede creer seriamente la existencia de un Dios sumamente bueno a la vista de la abundancia del mal en el mundo? ¿Un Dios que todo lo sabe debería conocer la existencia del mal? Un Dios que todo lo puede debería evitarlo, y un Dios sumamente bueno no desearía su existencia. Pero el mal sigue ahí. El problema en este caso consiste en hacer compatibles los atributos que se asignan a Dios con la innegable existencia del mal. Se trata del mayor desafío a la fe en el Dios de los teístas. El problema del mal ha apartado a muchas personas de la creencia en Dios,
o cuanto menos las ha obligado a revisar los supuestos atributos de omnipotencia, omnisciencia y bondad suprema. Entre las distintas soluciones aportadas por los teístas al problema del mal, nos ocupamos ahora de 3. Los intentos de solucionar el problema del mal. 1 de 3. La santidad. Nos han faltado los argumentos que, aun aceptando que la presencia del mal en el mundo no es buena, la justifican por su capacidad para producir un bien moral superior. Sin pobreza o enfermedades no habría sido posible que la Madre Teresa de Calcuta demostrara su grandeza moral ayudando a los más necesitados. Sin la guerra, la tortura y la crueldad no existirían los santos ni los héroes. El mal permite ese bien supuestamente mayor que consiste en triunfar sobre el sufrimiento humano. Pero se trata de una solución expuesta a 2 críticas. En primer lugar, el grado y la extensión del sufrimiento superan con mucho el estrictamente necesario para que los santos y los héroes realicen actos de una bondad moral superior. Resulta muy difícil justificar la horrenda muerte de millones de personas en los campos de concentración con ese argumento. Por otro lado, la mayor parte del sufrimiento ni se conoce ni queda registrado en parte alguna, de modo que no admite tal explicación. En muchos casos, la única persona capaz de progresar moralmente en su situación es el propio sufriente. Pero, cuando el dolor es extremo, las posibilidades de elevación moral se reducen. En segundo lugar, no parece lógico preferir un mundo en el que existe mucho mal a otro que, al ser en este menor, los santos y los héroes dispongan de menos oportunidades. Justificar, por ejemplo, la muerte de un niño a causa de una enfermedad, porque ofrece a los testigos de su agonía una ocasión de perfeccionismo moral, resulta cuanto menos ofensivo. Cuando menos, no cuánto. Pensaba que era cuanto menos. Podría emplear semejantes métodos para estimular nuestro progreso moral un Dios sumamente bueno. Analogía artística. Algunos pensadores establecen una analogía entre el mundo y la obra de arte. Así como la armonía general de una pieza musical tiende a esconder las discordancias que consecuentemente se resuelven en ella, y un cuadro puede presentar tantas zonas de oscuridad como de color, este argumento sostiene que el mal contribuye a la armonía general o belleza en el mundo, pero se expone también a 2 críticas. Primero, parece difícil aceptar, por ejemplo, que la agonía de un soldado junto a la alambrada espinosa que bordeaba la tierra de nadie en la batalla de Somme haya contribuido en algo a la armonía general en el universo. Decir que la analogía con la obra de arte explica por qué permite Dios esa manifestación del mal equivaldría a admitir que no existe una explicación satisfactoria porque la comprensión del mal queda situada por encima de las capacidades humanas. Semejante armonía solo podría ser observada y apreciada desde el punto de vista de Dios. Si tal es el significado que pretenden los teístas cuando hablan de la bondad suprema de Dios, es que entienden la palabra bondad en un sentido muy distinto al del uso común. En segundo lugar, un Dios capaz de permitir el sufrimiento por razones meramente estéticas, para apreciarlo como se aprecia una obra de arte, más que a la deidad bondadosa que quieren los teístas, se parece a un sádico cualquiera. Si el sufrimiento desempeña ese papel, uno tiene la sensación de que Dios se asemeja peligrosamente a un psicópata que arroja una bomba en medio de una multitud para admirar la belleza de las formas que produce la explosión y la sangre. La analogía entre el mundo y la obra de arte servirá para mucho más como argumento contra la bondad divina que a su favor. La defensa del libre albedrío. El intento más importante de aportar una solución al problema del mal es la defensa del libre albedrío. Según esto, Dios nos ha dotado de una voluntad libre, es decir, de la capacidad para elegir por nosotros mismos. Si no dispusiéramos de una voluntad libre, seríamos como robots, autómatas, incapaces de hacer nada por nuestra cuenta. Los partidarios de la defensa libre, albedrío, sostienen que la capacidad de hacer el mal es consecuencia de nuestra libertad, que de otro modo no existiría, y añaden que un mundo en el que existen seres con una libertad de elección que puede conducirlos a hacer el mal es preferible a otros en el que actos humanos estuvieran predeterminados, en el que actuáramos como robots programados para hacer solo el bien. En efecto, si estuviéramos programados de ese modo,
no podríamos decir que nuestros actos fueran moralmente buenos, pues la bondad depende de la posibilidad de elegir. Pero también a esta solución pueden oponérsele ciertas objeciones. Críticas de la defensa del libre albedrío. Madre mía, ¿no? ¿Cómo estamos? Espérate, ¿esto no se acaba lo de Dios o qué? Hostia puta. Vale. Crítica de la defensa del libre albedrío. Establece dos supuestos básicos. El principal supuesto de la defensa del libre albedrío establece que un mundo en el que existe la voluntad libre y la posibilidad del mal es preferible a un mundo de seres robotizados que nunca realizan actos de maldad. Ahora bien, ¿es esto una verdad evidente? El sufrimiento puede resultar tan espantoso que si se les brindara la oportunidad de elegir, no cabe duda que muchas personas preferirían estar programadas para hacer solo el bien y no experimentar dolor. Esos seres programados podrían estar diseñados para creer que disfrutan de una voluntad libre, aunque no fuera así, y la ilusión les permitiría beneficiarse de todo lo que significa creerse libres, sin ninguna de las desventajas que tiene serlo realmente. Esto nos conduce al segundo supuesto que establece la defensa del libre albedrío, es decir, que nuestra libertad es un hecho real, no una mera ilusión, pero algunos psicólogos sostienen que las decisiones o elecciones de los individuos dependen de ciertos condicionamientos de su vida anterior, de modo que, si bien el individuo se siente libre, sus actos se hallan enteramente determinados por los acontecimientos de su pasado. Correcto. Lo cierto es que no podemos saber si en efecto esto es así, pues yo te lo digo, esto es así. Estamos programados, tanto genéticamente como por nuestro pasado, por nuestra infancia y con todo conviene señalar a favor en la defensa del libre albedrío que la mayor parte de los filósofos cree que los seres humanos en cierto modo son realmente libres y el libre albedrío se considera por lo general un aspecto esencial del ser humano. Libre albedrío pero sin mal. Si Dios es omnipotente, cabe suponer que tiene poder para crear un mundo con voluntad libre pero sin mal. En efecto, no parece difícil imaginar un mundo semejante, aunque la libertad siempre nos da la oportunidad de practicar el mal. No existen razones para pensar que tengamos que realizarlo siempre y es lógicamente posible tener libertad de elección, al mismo tiempo optar por desviar la tendencia al mal de nuestro comportamiento. Madre mía. Los defensores del libre albedrío replicarían probablemente que en esta situación no podría hablarse de una auténtica voluntad libre, de modo que el debate queda abierto. Dios podría intervenir. Los teístas creen que Dios puede intervenir y que de hecho interviene, sobre todo a través de los milagros, pero si Dios interviene a veces, ¿por qué elige actos a los que el ojo de uno no creyente parecen una especie de trucos de escasa importancia, tales como producir estigmas, marcas en las manos, a semejanza de los agujeros que dejaron las clavos de la mano de Cristo, o convertir en agua el vino? ¿Por qué no intervino Dios para evitar el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, el SIDA? Una vez más, los teístas podrían responder que si Dios interviniera, si lo hiciera siempre, no tendríamos libre albedrío, pero esto equivaldría a abandonar uno de los aspectos de la fe. Es decir, que la divina intervención se produce a veces. No explica el mal de origen natural. Una de las mayores críticas a la defensa del libre albedrío estriba que, en el mejor de los casos, sus ideas justificarían solo la existencia del mal moral. Esto es, el que producen directamente los seres humanos. Pero no podemos concebir la relación entre la voluntad libre y la existencia de males de origen natural como terremotos, enfermedades, erupciones volcánicas, a no ser que aceptemos una especie de doctrina de la caída. Por lo cual la traición de Adán y Eva a la confianza de Dios habría traído al mundo todo un conjunto de males diversos. La doctrina de la caída responsabiliza a los seres humanos de la totalidad del mal en el mundo y por otro lado solo es aceptable para los que previamente creen en la existencia de Dios judeocristiano. Existen otras explicaciones más verosímiles del mal natural, entre ellas la que sostiene que la regularidad de las leyes de la naturaleza... Madre mía, estoy fatigado, ¿eh? Estoy entrando una mala hostia.
¿Por qué no puedo leerme un libro entero? Porque no estoy acostumbrado, ¿no? Como si te estuviera escuchando ya. Existen otras explicaciones más verosímiles del mal natural, entre ellas la que sostiene que la regularidad de las leyes de la naturaleza produce beneficios que superan en mucho los desastres ocasionales. Las leyes benéficas de la naturaleza. Sin la regularidad de la naturaleza, el mundo sería sencillamente un caos. No existiría la menor posibilidad de predecir los resultados de nuestros actos. Si, por ejemplo, cuando damos una patada a un balón de fútbol solo cupiera la posibilidad de que saliera disparado algunas veces y otras se nos quedara pegado al pie, sería difícil predecir qué puede ocurrir cada vez que le damos una patada. La falta de regularidad en otros aspectos del mundo haría imposible la vida misma. Tanto la ciencia como la vida cotidiana dependen de una gran dosis de regularidad en la naturaleza, porque las causas semejantes tienden a producir efectos semejantes. Suele aducirse que, puesto que esa regularidad nos beneficia, el mal natural se justifica como un desgraciado efecto colateral de unas leyes que funcionan de modo regular, y se supone que los efectos benéficos generales de esa regularidad sobrepasan a los efectos negativos. Pero este argumento presenta dos puntos vulnerables. En primer lugar, no explica cómo es posible que un Dios omnipotente no haya creado leyes naturales que nunca causen el mal. ¿Sería posible responder que Dios se siente superado por la ley de la naturaleza? Pero entonces no estaríamos ante un Dios omnipotente. En segundo lugar, tampoco explica por qué no interviene más a menudo con los milagros. Porque si se aduce que no interviene nunca, entonces habrá que destacar uno de los aspectos fundamentales de la fe teísta de Dios. Me voy al gimnasio y cuando vuelva o mañana seguimos con la argumentación de los milagros. ¿Vale? ¿Te parece bien, Rey? Sí, me parece bien. Genial. Es esto.